Muy bien, vamos a resolver el examen, ¿ok? El examen de criterios 1, ¿no? La primera pregunta decía desarrollar una aplicación que permite ingresar dos números y luego calcular la suma, la resta, la multiplicación y la división de estos dos números, mostrar todos los resultados y realizarlo en diagrama de flujo. Ok, vamos a hacerlo entonces en diagrama de flujo. Ahí está entonces la primera pregunta, ok. Vamos a poner acá. Vamos a ponerle pregunta, perdón, pregunta 1. Ok. Vamos a declarar las variables. Ok. Definir n1, n2, sum, res, mult y div. Todo esto como, en este caso vamos a ponerlo como real, ¿no? Porque hay una división de promedio. Luego vamos a inicializar los valores, ¿no? Recuerda que esta cuarta opción hace que se vea todo. Inicializamos los valores: n1 igual a 0, n2 igual a 0, sum igual a 0, res igual a 0, mul igual a 0, div igual a 0. ¿Listo? Y luego de esto vamos a capturar los valores, ¿no? Vamos a mover esto de acá. Está. Vamos a capturar valores. Y voy a poner acá: ingresa el número 1. Y vamos a leerlo. Leer N1 nada más. Y luego sería ingresa. Aquí sería ingresa el número 2. Ingresa el número 2. El número 2. Y lo leo acá. Leer, y acá sería N2. Ok, entonces hasta ahí tengo esto de acá. Ahora comienzo a calcular las operaciones. La primera operación, suma, es igual a n1 más n2. La siguiente operación, que sería la resta, es igual a n1 menos n2. La siguiente operación, que es la multiplicación, que es igual a n1 por n2. Y la última operación, que sería la división, que es igual a n1 entre n2. Ok, entonces hasta ahí tengo esto de acá. Luego de esto comienzo a mostrar los resultados y le digo, pues la suma es 2 puntos, coma sum. Luego le digo, la resta es 2 puntos, coma res. Luego le digo, la división, la multiplicación es 2 puntos, coma mult, y terminaré esto con la división, ¿no? Pongo acá, la división es 2 puntos, coma div. ¿Listo? Ejecutamos para probar. Le ponemos 10 y 2 y ahí está, ¿no? Muy bien, listo. Ok, esta sería entonces la pregunta número 1 del examen. Ok, listo, vamos a cerrarlo y vamos a crear uno nuevo para la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice: se quiere desarrollar una aplicación que permite ingresar un monto en soles y de acuerdo a este monto se debe mostrar su equivalente en dólares, si se sabe que el tipo de cambio es 3.60, ¿no? Muy bien, desarrollar el pseudocódigo.
Ok, entonces aquí vamos a ponerle acá pregunta 2 y definir, y comenzamos a definir las variables. La primera variable la voy a llamar mon, que es para el monto. La siguiente tc, tipo de cambio. Y la siguiente monto o bueno, vamos a llamarlo soles, tipo de cambio y dólares como real. Vamos a inicializarlo. Soles igual a 0, tipo de cambio igual a 0, dólares igual a 0. Pero adicional te dicen que el tipo de cambio es 3.6. O sea, le pones tipo de cambio es igual a 3.6 o 3.60. ¿Ok? Entonces ahora vamos a capturar el valor. Le digo escribir. Ingresa la cantidad de soles. Ingresa la cantidad de soles. ¿Ok? Ingresa la cantidad de soles. Lo leo. Leer soles. Aquí está. Y luego de esto hago la conversión, ¿no? Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer la conversión correspondiente para este caso de acá. A ver, entonces la cantidad en dólares sería igual al monto en soles, ¿ok? En este caso, entre el tipo de cambio, ¿sí? Entre el tipo de cambio. Y ponemos acá escribir y le decimos el monto en dólares es 2 puntos, coma, dólar. Listo. Vamos a probarlo. Ok. Si yo ingreso 36 soles, voy a tener 10 dólares, ¿no? Por el tipo de cambio. Listo. Ok. Entonces, este sería la pregunta número 2. Ok. Esta sería la pregunta. Pregunta 3. Dice así. Calcular el descuento y el monto a pagar por un medicamento cualquiera en una farmacia. Si todos los medicamentos tienen un descuento del 35%, se debe de ingresar el precio y el total a pagar, ¿no? Y se debe calcular el total a pagar. Y se desarrollar en pseudocódigo. Ok, vamos a desarrollarlo en pseudocódigo. Vamos a uno nuevo. Vamos a darle aquí pregunta 3. ¿Sí? Vamos a definir las variables. En este caso necesito la variable para el monto, una variable para el descuento y una variable para el total. Todo esto como real. Vamos a inicializar las variables. Monto igual a 0, real, descuento igual a 0 y en este caso total igual a 0. Vamos a capturar los valores que tengo que capturar. El valor es el monto que se va a ingresar. Escribir. Ingrese el monto del producto. Vamos a leerlo. Leer monto. Ok. Y ahora hay que calcular el descuento. El descuento es igual al monto por 0.35, que es el 35%. El total sería igual al monto menos el descuento. Ok. Y mostramos los resultados. Escribir, por ejemplo, vamos a escribir todo ya. El monto del producto es 2 puntos, coma, monto. Luego le digo escribir el
descuento es 2 puntos, coma des. Luego le digo escribir el total a pagar es 2 puntos, coma todo. Listo. Lo ejecutamos para probarlo. Si es 100, pagaré 65. Ok, pagaré 65. Ok, muy bien. Pregunta número 4. Dice, desarrollar una aplicación que permite ingresar un número y visualizar su cuadrado y su cubo. Realizarlo en diagrama de flujo. Vamos a abrir acá. Diagrama de flujo. Vamos a ponerle aquí. Pregunta 4. Y comenzamos a agregar los valores correspondientes para las variables, ¿no? A ver, vamos a dejarlo aquí y jalamos las variables. Entonces sería aquí definir una variable de tipo número, una variable para el número, una variable para el cuadrado y una variable para el cubo. Y todo esto vamos a ponerlo como real. Vamos a inicializar los valores. Ya sabes, la cuarta opción para que aparezca acá. Número igual a 0. Cuadrado igual a 0. Cubo igual a 0. Ok. Capturamos los valores, que en este caso sería el número. Ingrese un número. Y lo vamos a leer. Leer, acá está. Lo leemos en el número. Ok. Ahora vamos a calcular el cubo y el cuadrado. ¿No? El cubo y el cuadrado. Entonces aquí calculo el cuadrado. El cuadrado va a ser igual al número por el número. Y el cubo, vamos a ponerlo acá. El cubo va a ser igual al número por el número por el número. ¿Sí? Ahí está. Y finalmente vamos a mostrarlo. Aquí vamos a poner el cuadrado del número es 2 puntos, coma 4. Coma 4. Y finalmente lo terminamos agregándole aquí el cubo del número es 2 puntos, coma cubo. Listo. Muy bien. Este sería entonces la pregunta número 4. La ejecutamos. Pongo 5, 25 y 125. Ese sería el ejercicio o la pregunta número 4. Ok. Y vamos a la pregunta número 5. Dice, crear un algoritmo que convierta una cantidad de litros en galones exactos. Para esto se debe digitar la cantidad de litros y el precio por el galón. Se debe mostrar la cantidad de galones y el importe a pagar. Considere que un galón tiene 4.5 litros. ¿Ok? Entonces, a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esta pregunta, que sería la última pregunta, que sería la pregunta 5. Lo voy a hacer en pseudocódigo, ¿ya? Pregunta 5. Entonces vamos a definir las variables. A ver, definir. Necesito una variable para la cantidad, CAN-L, cantidad de litros. ¿Ok? También para esto se deja cantidad de litros y el precio por el galón. ¿Ok? Precio G, que es del galón. ¿Ok? Se debe mostrar la cantidad en galones. O sea, cantidad, vamos a poner CAN G, cantidad de galones. ¿Ok? Cantidad de galones. ¿Sí? Y el total a pagar. Y el total a pagar. ¿Ok? Y todo esto como real. Ya. Listo. Vamos a inicializar los valores. Entonces le voy a poner CAN L igual a 0.
ok, precio G igual a 0, can G igual a 0 y tot igual a 0. Ok, ahora debo de capturar los valores, la cantidad de litros. Entonces le digo acá, escribir, ingrese, vamos a poner aquí, ingrese la cantidad de litros, ingrese la cantidad de litros, y esto lo capturo en can L, cantidad de litros. Ok, ahora también debo de capturar el monto por el galón, cuánto me cuesta cada galón. Acá vamos a poner leer can L. Entonces voy a poner acá otro escribir que me diga ingresa la cantidad, perdón, ingresa el precio por galón, el precio por galón, leer precio G, que es el precio del galón. Ahora, para calcular el total, lo primero que tengo que hacer es una conversión. Me dice que un galón equivale a 4.5 litros, ¿ok? A 4.5 litros. Eso quiere decir que si yo ingreso 9 litros, voy a tener 2 galones. Entonces voy a dividir 9 entre 4.5. Entonces la cantidad de galones va a ser igual a la cantidad de litros dividido entre 4.5, que es el equivalente, ¿no? Porque un galón equivale a 4.5 litros. Ok, listo. Y luego el total a pagar va a ser igual a la cantidad de galones por el precio por galones. Ok, y puedo mostrar aquí el total a pagar, ¿no? Acá puedo mostrar, puedo decir escribir y voy a poner acá, por ejemplo, la cantidad de galones es 2 puntos y pongo la cantidad de galones, ok, y el precio, escribir, y voy a poner acá el total a pagar es 2 puntos y pongo todo. Listo. A ver, lo ejecutamos este último ejercicio y cantidad de litros. Imagínate que pongo 9 litros. Entonces el precio por galón 10. Entonces tengo 2 galones, ok, y me cuestan 20 soles, porque cada galón me cuesta 10 soles. Ok. Este sería el ejercicio número 5, ¿no? Voy a habilitar aquí el diagrama de flujo y más o menos se veía de esta manera, ¿no? Ahí está. Ok. Listo. Muy bien, muchachos, entonces esta es la solución a las 5 preguntas del examen. Ok, revísenla por favor, chequenla y analícenla y compárenla con las que ustedes han hecho, ¿sí? Listo, muchachos.